Estamos ahora con el diputado nacional Juan Carlos Vega, titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Juan Carlos, bienvenido. Acá lo invitamos para hablar un poco del tema judicial, también del informe de crecimiento del delito, pero antes, aprovechando que lo tuvimos a Eduardo Sosa hace minutos, quería saber un poco la opinión, ¿no?, de usted como un referente de la oposición sobre este tema. Yo creo que es una obviedad decir que las sentencias judiciales en una democracia están para ser cumplidas, sobre todo aquellas que no nos gustan. El chiste de la democracia es cumplir las sentencias que no nos gustan. Al matrimonio Kirchner tiene un concepto muy particular de la democracia porque ellos cumplen y aplauden aquellas sentencias que sí les gustan. Este es el caso de Sosa. ¿Por qué nosotros como coalición cívica no estamos de acuerdo con que el remedio sea una intervención federal? Por una cuestión de sensatez, porque si bien nosotros podríamos llegar a decidir una intervención federal, quien designa al interventor federal es la presidenta. Y obviamente que no tenemos ninguna garantía. Designaría un Peralta 2 en todo caso. Es decir, entonces, que políticamente no tendría tanto efecto. Seamos sensatos. Juan Carlos, bueno, usted es un especialista en derecho penal, muy consultado, y realmente llamó la atención la actitud del ministro de Justicia, Julio Alac. Va a la Cámara, al Congreso, dice que en el 2003, cuando llegó el kirchnerismo al poder, se cortó el crecimiento del delito en el país y nos desayunamos 2 o 3 días después con cifras oficiales que están indicando que en el 2008, un año donde la economía venía bien, el delito aumentó 25% en la provincia de Buenos Aires, 7% a nivel país, 2% en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo lo contrario a lo que había afirmado un ministro de la Nación. ¿Qué evaluación hace de esto? Yo creo que aquí también hay que tener un pensamiento realista. Es imposible hablar de disminución del delito en un país donde el índice de percepción de la corrupción crece. El delito está asociado a la corrupción. Las zonas de fragua del delito, que son las zonas de la pobreza, uno no tiene formas de hacerle llegar el mensaje de legalidad sino a través de conductas ejemplares. Esto es sociología primaria. Nosotros en este momento en la Argentina figuramos dentro de los 3 países de más alta corrupción en Latinoamérica, informe de Transparencia Internacional. Somos un país con una brecha distributiva del ingreso absolutamente extraordinaria. Estamos al nivel de Centroamérica. ¿Cómo no vamos a tener índices altos de inseguridad? ¿Esto cómo se enfrenta? Porque por un lado está el tema de la corrupción que usted señala en distintas esferas del poder. Por el otro lado, da la impresión de que el crimen se va organizando cada vez más, la aparición de bandas más sofisticadas, y está el tema del narcotráfico, ¿no?, donde siempre la disputa de saber, o la polémica de definir si somos un país de paso o ya nos estamos convirtiendo en un país donde el narcotráfico se está instalando. Mire, el nuevo paradigma en materia de seguridad ciudadana lo presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Congreso de la Nación hace 3 meses. Y en ese nuevo paradigma de seguridad ciudadana, que quiere decir ausencia de delito, ausencia de violencia y ausencia de corrupción, pone, yo creo, el eje en ese punto. El narcotráfico crece, las mafias crecen. ¿Por qué? Porque hay impunidad frente a ese tipo de delitos. En el fondo es la ley versus una cultura de la ley versus una cultura de impunidad de determinados delitos. A mí me toca circular, yo no soy un especialista en derecho penal, sino en derechos humanos. Me toca circular bastante por Estados Unidos. Y es moneda corriente decirnos a los argentinos que una de las policías más corruptas del mundo es la de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la de Nueva Orleans. Es decir, hacen un paralelo allá entre ambas fuerzas de seguridad. Claro, siempre que se habla de corrupción, se está hablando de inseguridad ciudadana. Y cuando se habla de corrupción, desgraciadamente, con enorme vergüenza para mí como argentino, me dicen,
Provincia de Buenos Aires y Nueva Orleans. Juan Carlos, contribuye también mucho las decisiones de jueces de liberar tal vez a delincuentes que no merecerían ser liberados. Bueno, nosotros acabamos la semana pasada de dictaminar un proyecto que hace 23 años estaba circulando por los escritorios del Congreso de la Nación, que es el régimen penal juvenil. ¿Qué hacer con los menores de 14 a 18 años que cometen delitos? Muchas veces empleados, muchas veces extorsionados, muchas veces alimentados por bandas. Bueno, el dictamen está. Falta la voluntad política. Falta que baje al recinto, yo calculo que va a bajar al recinto. Es un proyecto sensato, donde establece un régimen de responsabilidad disminuida, pero lo sacamos a ese sector etario de un limbo jurídico donde estaban hasta ahora. Esperemos que tanto la oposición como el oficialismo empujen, ¿no?, para que esto salga adelante. Pero les repito, de nada va a servir penar o castigar a los menores que delinquen en la medida que no penalicemos a los comisarios, a los ministros y a los jefes de Estado que cometen actos de corrupción y que nunca son castigados. Juan Carlos, gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba, el diputado Juan Carlos Vega, titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja. Una pausa y ya cerramos.